Epic of Summoner. Sistema de invocador supremo en el Apocalipsis capítulo 276. Extingue la oscuridad. El titán de oro de Budía, una mejora de su antiguo golem de oro, desató su gran poder contra el anciano, que había sido parasitado por la poderosa entidad de la dimensión de las sombras abisales. ¡Boom! El enorme golpe golpeó al anciano como si el puño de un humano chocara contra una simple mosca. La enorme fuerza del impacto hizo que todos los huesos del anciano se rompieran rápidamente. Cuando el anciano sintió que todo su cuerpo se rompía, su agonía ni siquiera había terminado cuando fue arrojado al suelo y chocó contra el suelo, dejando un enorme cráter. ¡Claas! ¡Grua! El anciano apretó los dientes mientras resistía la agonía de todo su cuerpo. La entidad monstruosa que se apoderaba de su cuerpo rápidamente trató de suprimir el dolor y curar todo su cuerpo, pero ciertamente había un límite en lo mucho que podía hacer para ayudarlo. Especialmente por lo grave que parecía la herida. La oscuridad y las sombras de esta entidad interdimensional comenzaron a salir de su cuerpo, cubriéndolo por completo con una armadura oscura y negra. Sus huesos y músculos se reforzaron hasta el límite, ya que las heridas se recuperaron rápidamente. Sin embargo, antes de que pudiera volver a levantarse. ¡Trubum-mi! Un enorme puño dorado ya caía sobre él, como un tremendo meteoro. El enorme puño comenzó a caer. Era como si los mismos cielos estuvieran juzgando el alma del hombre por pecar y ponerse del lado de alguien que solo deseaba devorar la dimensión donde él nació. ¡A por ello! Dijo Budía, mientras el gigantesco titán de oro chocaba sobre el anciano con sus puños. No solo una, sino varias veces. Sus dos gigantescos puños comenzaron a pulverizar el suelo donde se encontraba el anciano, cada golpe haciendo olas por todo el paisaje como todo el cuerpo del anciano estaba siendo aplastado como un panqueque constantemente. Auge. 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 Gruagri. No importa cuánto factor de defensa y regeneración estuviera obteniendo, había un límite para el cuerpo de un humano, incluso uno tan viejo como él. La entidad dentro del anciano rugió de frustración, cuando un enorme rayo de oscuridad chocó contra el titán dorado, proveniente del núcleo mismo del anciano. El titán fue repentinamente empujado ligeramente hacia atrás. ¡Clash! Estas pastillas olvidadas limpian los vasos sanguíneos en 3 días cardiostim. Sin embargo, el enorme rayo de oscuridad recibió rápidamente una represalia, ya que Budía infundió sus poderes en el titán hecho de oro y lo hizo explotar en un mortal relámpago de color amarillo dorado, crujiendo incesantemente mientras el poder del titán se multiplicaba varias veces. Trubum-mi. Una enorme explosión de trueno cayó sobre el rayo de oscuridad, como un gigantesco juicio de un dios de los cielos. El gigantesco rayo de trueno abrumó la oscuridad, solo por un instante. Clash. Gra. El anciano rugió mientras el ser monstruoso que se apoderaba de su cuerpo se enfurecía. Su cuerpo comenzó a distorsionarse y volverse amorfo, como una masa de oscuridad y sombras. Generó varias mandíbulas grotescas, cada mandíbula desataba un rayo de oscuridad cada una. Auge. 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 Los 4 rayos de oscuridad desataron varias explosiones sobre el titán mientras caían sobre él. Budía apretó los dientes mientras el titán gemía fuertemente. Los relámpagos comenzaron a concentrarse a su alrededor, desatando una última onda de choque de trueno. Truum. La luz abrumó a la oscuridad mientras consumía todo. La entidad amorfa fue devorada por ella y todo a su alrededor. ¡Boom! Se desató una explosión masiva de proporciones catastróficas. Gustav agradeció que no estuvieran cerca de una ciudad o algo así. Budía suspiró exhausta mientras descansaba sobre el titán dorado. Uf, eso fue difícil. ¿Qué diablos le pasa a este viejo? ¡Qué fuerte! Se quejó, mientras se sentaba lentamente. No, todavía no está muerto, dijo Herbas, herido en el costado de Budía, mientras el ojo de Budía de repente brillaba con un relámpago. Destello. ¡Bum! Una enorme masa de sombras de repente se acercó a ella, cuando el titán de repente se convirtió en oro líquido y se convirtió en una esfera gigantesca, protegiendo a Herbas y Budía en su interior. Clash. Gruo. Un ser monstruoso parecido a una masa amorfa de oscuridad con muchas mandíbulas, ojos y tentáculos comenzó a golpear la barrera hecha de metal líquido. ¿Esa cosa todavía está viva?, preguntó Budía en estado de shock. Anuncios de Put Future te lo dije, dijo Herbas. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Budía. Estoy mayoritariamente bien ahora, pero, su poder se ha disparado a nuevos límites, y el maestro y Shihun están ocupados lidiando con el maestro de secta, dijo Herbas.
Tenemos que hacerlo nosotros mismos entonces, no podemos molestar a nuestro maestro, él está dando su mana, tenemos que hacer el resto. Dijo Budía. Estoy de acuerdo, intentémoslo. Dijo Herbas. La gigantesca esfera de oro de repente se transformó una vez más en un enorme puño, cubriéndose con un rayo, chocó contra la masa de oscuridad y sombras en la que el anciano de la secta había terminado convirtiéndose, mientras era lanzado por el aire. ¡Boom! Griegui. La masa de oscuridad gimió grotescamente mientras se alejaba volando dolorida, el puño se desprendió del titán dorado de Budía y continuó atacando la masa de sombras llegando al suelo y explotando. ¡Boom! La oscuridad fue una vez más consumida por un rayo, cuando Herbas y Budía entraron en acción juntos. Vamos. Dijo Budía. Muy bien, dijo Herbas. Budía se cubrió con una armadura completa de oro, con 2 puños gigantescos hechos de oro también, que estaban hechos de su titán, mientras que Herbas se cubrió de sombras mientras emergía un espectro parecido a un lobo, rugiendo ferozmente. Destello. Destello. Los dos volaron como un destello de amarillo dorado y sombras oscuras, alcanzando a la debilitada bestia amorfa de sombra que una vez fue el anciano de la secta. Ya. Ra. Los dos rugieron ferozmente, alzaron sus armas y chocaron contra la debilitada entidad monstruosa, mientras sus tentáculos y mandíbulas interceptaban sus golpes, pero su cuerpo rápidamente comenzó a ser destrozado por sus golpes explosivos. Auge. 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 Los enormes puños dorados de Budía eran como montañas cayendo sobre esta sombra, cada golpe suyo liberaba una explosiva onda de choque de relámpagos, quitando trozos de oscuridad de la entidad una y otra vez. Choque. 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 Los enormes golpes que estaba recibiendo la entidad de la oscuridad eran abrumadores. Budía estaba poniendo mucho esfuerzo ya que sus gigantescos puños dorados metálicos eran como montañas que caían sobre las sombras. Cada uno de sus golpes estuvo cubierto por varias capas de relámpagos, y cada vez que chocaban en la oscuridad, generaban ondas explosivas de relámpagos que continuaban desatando un ataque mortal, las sombras del monstruoso ser comenzaron a ser literalmente destrozadas. Auge. 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 Cada golpe cortó la oscuridad desde dentro, que ya no podía regenerarse fácilmente, estos trozos de oscuridad murieron rápidamente, siendo purificados por el poderoso rayo de Budía. ¡Gruaa! El ser monstruoso desató un grito desagradable mientras procedía a contraatacar a Budía, tratando de matarla transformando varias partes de su cuerpo oscuro en lanzas oscuras increíblemente afiladas y penetrantes. Choque. 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 No te lo voy a permitir. Sin embargo, Herbas los interceptó mientras agitaba sus 2 dagas negras. Ahora tenía un arma increíble que podía convertir cualquier cosa que quisiera, por lo que había estado practicando todo tipo de armas, las dagas con doble empuñadura eran increíblemente eficientes en este tipo de escenarios. Él interceptó cada lanza oscura y la arrojó al aire, mientras Budía sonreía desafiante y saltaba detrás de él, su aura se expandía a través del poder otorgado por Gustav y sus diversos espíritus convocados y luego fusionados con ella temporalmente. Ya. Claas. Estas pastillas olvidadas limpian los vasos sanguíneos en 3 días. Cardiostim. Un golpe masivo golpeó las sombras una vez más y justo después se produjo una ola explosiva de relámpagos. Budía juntó sus 2 puños gigantes y formó un taladro, haciéndolo girar constantemente mientras comenzaba a atravesar la oscuridad y las sombras mientras intentaba buscar el núcleo. Sabía que había un núcleo, después de luchar contra esta cosa durante tanto tiempo, ya había detectado que había un núcleo dentro del pecho del antiguo humano, si lo destruía, la conexión entre el humano y la entidad de otra dimensión se debilitaría y eventualmente desaparecerá. Berboom. Gruoi. El poderoso y enorme taladro en espiral fue explosivamente efectivo, la capa de rayos que causó daño adicional mientras el taladro que giraba constantemente corría y aplastaba toda la oscuridad. Sin embargo, la bestia aún no estaba cayendo, era implacable y molesta. Su cuerpo, aunque fijado en el suelo debido al ataque de Budía, todavía se estaba extendiendo en varias masas de oscuridad que formaban enormes manos y garras, ojos y tentáculos, tratando de derribarla por todos lados. Pero Herbas estaba allí para proteger a Budía, usando su rápida velocidad y el espectro parecido a un lobo que emergía de su interior, fusionándose con los otros espíritus que le infundieron, el enorme poder y velocidad que obtuvo fue incomparable, chocó contra cada ataque y envió retrocede, cortando miembros y tentáculos hechos de sombras sin parar, y sin piedad. Auge.
Auge. Auge. Auge. Rayos de color rojo salieron de los ojos de la sombra oscura, pero Herbas los interceptó con sus dagas, aunque a veces su cuerpo se debilitaba, pero como invocación, podía soportar las heridas bastante bien y continuar luchando. Choque. 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 ¡Graay! El anciano no pudo evitar gemir grotescamente, ya no era ese anciano, su mente y alma fueron completamente capturadas por esta entidad oscura, el gobernante dimensional de la dimensión abisal. Vamos. Muérete ya, viejo testarudo. Rugió Budía, su taladro finalmente alcanzó el núcleo por fin, mientras infundía millones de maná en el golpe. Crack y crujido y imposible. Gritó la entidad, mientras el núcleo estaba siendo resquebrajado, y luego Crash. La punta del taladro finalmente lo aplastó. Todo el núcleo se hizo añicos, cuando las sombras de repente explotaron en humo. ¡Boom! Anuncios de Put Future. La oscuridad se extendió por todas partes, pero de repente todo se quedó quieto, la oscuridad no era más que eso, humo, mientras el cadáver de un anciano, masacrado y casi convertido en pulpa, emergía en el suelo junto a una joya negra destrozada y las dos convocatorias descansaban sobre el suelo, jadeando por aire. Lo logramos, Herbas. Dijo Budía, mientras abrazaba fuertemente a Herbas y besaba su mejilla. ¿Por qué harías eso? Preguntó Herbas en estado de shock, mientras se sonrojaba. Es solo para celebrar que ganamos. Eso fue difícil, ¿no? No habría podido hacerlo sin tu ayuda, dijo Budía. Supongo, esa cosa, definitivamente vino de otra dimensión, es tal como el maestro nos dijo a través de telepatía después de inspeccionar la mente del maestro de secta. Dijo Herbas, sentándose en el suelo. Sí, sus golpes fueron fuertes, impactaron directamente en nuestros orígenes de invocación, no creo que podamos volver a pelear por un tiempo, suspiró Budía. De hecho, volvamos a nuestras formas etéreas por ahora, confiemos esta lucha a nuestro maestro, Shihun, y al resto, dijo Herbas. Tienes razón, dijo Budía. Maricón. Maricón. Los dos lentamente se disiparon en humo mágico y desaparecieron, convirtiéndose nuevamente en formas etéreas dentro del alma de Gustav. Sin embargo, Gustav escuchó claramente lo que hablaban. Parecían haber dicho que la entidad de la otra dimensión podía infligir daño directamente a sus orígenes de invocación y apretó los dientes con ira, esto era malo. El poder de este ser estaba realmente en un nivel completamente diferente, de la misma manera que el tentáculo con el que una vez luchó, sino incluso más grande y más fuerte. ¿Pero cuál fue el origen de la invocación? Bueno, era lo mismo que el núcleo de origen de una persona normal pero para las invocaciones. A pesar de ser incapaces de morir convencionalmente mediante la destrucción de sus cuerpos, las invocaciones todavía tienen alma, y dentro de sus almas, el origen de la invocación permanece. Es el núcleo de su ser, si es atacado directamente varias veces, incluso podría romperse y hacerse añicos, matando a la invocación. Sí, las invocaciones pueden morir de esa manera. Afortunadamente, Budía y Herbas eran invocaciones increíblemente fuertes, sus origin cores no iban a morir tan fácilmente. Y acabaron ganando al final, pero quedaron muy debilitados y, debido a que terminaron debilitados, la pareja rápidamente se retiró a formas etéreas y se salvaron dentro del alma de Gustav, dejando el resto a él y a Shihun, y bueno, las tres poderosas bestias al lado de Gustav, Kuko, Arachne y Wisp. A 1 kilómetro de donde se desarrollaba su lucha, estaba ocurriendo otra masacre mientras el maestro de secta, ahora completamente tomado por el gobernante dimensional de la dimensión abisal, estaba siendo abrumado por una lluvia de espíritus santos y demoníacos que constantemente explotaban y bombardeaban. Boom. 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 NNNNGGHH. Apenas puedo avanzar. Murmuró la entidad, la carga interminable que Gustav estaba desatando sobre la entidad era implacable. Era como si tuviera una energía infinita. Y bueno, gracias a Mana Factory dentro de su reino divino, tal cosa fue posible. Había estado acumulando cantidades increíbles de objetos y materiales mágicos durante todo este tiempo y apilándolos para usarlos en ese momento. Millones de artículos y materiales ahora estaban siendo consumidos en su forma más etérea dentro de esta fábrica, arrojados al horno azul primordial que consumió todo y lo devolvió a su forma más primordial y humana. De esta manera, aparte de su velocidad de regeneración completamente loca, Gustav estaba avanzando consumiendo materiales e incluso había planeado consumir oro, plumas de héroe y fragmentos de héroe si era necesario, o incluso orbes.
No iba a dejar escapar a este monstruo y lo iba a defender a toda costa. Shihun, después de ser ayudada por Budia, voló de regreso con Gustav después de ver que el poder de Budia y la fuerza de Herba eran suficientes para eliminar al anciano, y a partir de ahora, estaba moldeando y aprendiendo nuevos poderes mientras usaba las técnicas que aprendió en el secta del océano. Después de simplemente adquirir estas técnicas, Shihun sintió que sus poderes evolucionaban constantemente. Esto no fue una exageración. Se sentía como si al adquirir estas técnicas, Shihun hubiera desbloqueado 3 árboles de habilidades completos, y ahora estaba avanzando a través de todas las habilidades que se podían aprender a través de su gran talento y su increíble cantidad de maná. La técnica de respiración de agua evolucionó repentinamente cuando la respiración de Shihun se volvió aún más tranquila que antes, pero furiosa y abrumadoramente dominante. Todo su cuerpo de repente exudaba un aura gigantesca mientras su metabolismo se disparaba repentinamente. El arte de la respiración del dios del agua, estas pastillas olvidadas limpian los vasos sanguíneos en 3 días cardios inflaas. Los ojos de Gustav se abrieron de par en par cuando vio a Shihun aprender de repente un nuevo arte usando esa pequeña técnica como punto de partida. Ya la había visto hacerlo antes de usar el arpón del pescador, pero aún así esto era sorprendente. Y luego, continuó desarrollando la técnica del caparazón de tortuga oceánica, que ayudaba al usuario a generar caparazones de tortuga oceánica alrededor de su cuerpo para defenderse. Sin embargo, ella evolucionó esa técnica innumerables veces hasta llegar a su punto máximo y... destello. Una repentina armadura azul creció alrededor de todo su pequeño cuerpo, cubriendo cada centímetro y solo dejando su rostro descubierto, su largo cabello blanco plateado ondeado por los poderosos vientos oceánicos que producía toda su aura. Armadura divina del dios del océano. Gustav miró la increíble armadura de Shihun con sorpresa. La armadura por sí sola exudaba una cantidad gigantesca de poder, ahora se había encendido. Él le sonrió mientras miraba a su adversario. La monstruosa entidad de la dimensión abisal era implacable, ya había comenzado a desatar ondas de choque masivas de oscuridad abisal por todas partes, tratando de acabar con los espíritus de Gustav antes de que pudieran explotar y fallando miserablemente hasta que su 100º intento. Flaas. La enorme onda de choque de oscuridad finalmente interceptó a los miles de espíritus mientras explotaban en el aire, sin poder alcanzarlos más. La monstruosa entidad se sintió feliz cuando desató una explosión de oscuridad desde su pie, volando hacia Gustav a una velocidad ridícula, asemejándose a una línea de color negro que lo alcanzó en menos de un segundo. ¿Pero Gustav iba a dejar que se saliera con la suya? Todo su cuerpo ya estaba repleto no solo de unas pocas docenas, sino de miles de espíritus convocados acumulando innumerables efectos y cantidades ridículas de estadísticas. Si bien sus aliados tenían un límite menor para esto, Gustav había desarrollado sus poderes de invocación a extremos tan ridículos que incluso podía permitirse potenciarse a esa manera. Los innumerables espíritus resonaron dentro de su cuerpo, ya que había algunos otros miles más dentro de su propia lanza, que había cambiado de forma y se había convertido en un arma aún más majestuosa debido a eso. Anuncios de Put Future Class. Las armas negras hechas por la entidad de la oscuridad chocaron contra la enorme y gloriosa lanza dorada y negra de Gustav, impactando a la entidad. ¿Tú? ¿Qué clase de poder? Preguntó en shock, sintió miedo. Sí, un gobernante dimensional sintió una hazaña sobre un ser incontables veces más débil que él. ¿Por qué? Bueno, porque estaba desafiando la lógica misma, y su poder y de alguna manera, empezaba a compararse con él. Sin embargo, la entidad solo estaba entrando en pánico. Era bastante obvio que contra un gobernante dimensional que no estaba con toda su fuerza, ya que solo se estaba manifestando sobre un recipiente inadecuado, Gustav tendría una mayor ventaja. Y lo dejó claro con un aura de orgullo alrededor de su cuerpo. Un dragón dorado rugiente hecho de llamas de arcoíris emergió repentinamente de su pecho, rugiendo fuerte. Era su espíritu bestia. Groor. Un espíritu bestia de esa dimensión. La entidad quedó sorprendida al ver un poder que ni siquiera debería pertenecer a esta dimensión saliendo del pecho de Gustav. Te mostraré la diferencia entre tú y yo, dijo Gustav. Su mirada de repente se volvió completamente diabólica al sentir como si se hubiera convertido en el abismo que no debería mirarse por mucho tiempo. Los poderes que le había otorgado el Grande sobre toda la creación no eran para burlarse. En este punto, Gustav estaba desarrollando sus poderes al nivel que había llegado a un punto de inflexión.
Los dos chocaron entre sí en un constante intercambio de golpes, las armas oscuras de la entidad oscura eran poderosas y dejaron grandes heridas sobre Gustav, a veces incluso dejaron enormes agujeros sobre su armadura y cuerpo, pero rápidamente se regeneraron de forma antinatural. Ya no era un humano. Al recuperar mi propia carne perdida con mis heridas, puedo regenerarme infinitamente, y al recuperar la energía que perdí con sus golpes, puedo recuperar la energía perdida. Gustav se dio cuenta de repente. Choque. 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 El tridente del dios del océano. Truboumi. Graad. Shihun desató un enorme y poderoso golpe contra la entidad de la sombra desde atrás, mientras intentaba abrumar a Gustav. El enorme y fuerte golpe de Shihun apareció como un gigantesco tridente de 50 metros hecho de furiosa agua divina del océano, proveniente de sus propios puños cubiertos con una armadura. El poderoso golpe se sintió como si Poseidón realmente hubiera surgido esta vez, chocando contra la entidad de la sombra y arrojándolo al suelo. ¡Boom! Gustav y Shihun volaron hacia la entidad de la sombra, mientras las tres bestias detrás de ellos los seguían rápidamente, también habían estado distrayendo a la entidad cada vez y poniendo su propio peso. Toda el aura de Gustav emanaba una enorme cantidad de mana, por todas partes. De repente generó miles de lanzas hechas de elementos combinados, mientras las enviaba volando hacia la entidad. También hice uno similar a ese. Dijo Shihun, mientras Gustav le devolvía la sonrisa, admirando a la chica genio mientras su aura se expandía como un océano infinito que abarcaba incluso estrellas. Miles de tridentes emergieron repentinamente uno tras otro, volando hacia la entidad de la sombra. Choque. 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 Mil tras miles de tridentes y lanzas comenzaron a caer sobre la entidad de la sombra, abrumándola con un dominio total y absoluto. Los poderosos golpes continuaron abriéndose paso mientras el monstruo de las sombras gemía de agonía, su nave no pudo seguir el ritmo de este ridículo ataque. ¡Gruaa! Un lastimero gemido de ira y agonía salió de sus monstruosas fauces de sombra abisales, mientras todo su cuerpo comenzaba a distorsionarse con cada golpe, convirtiéndose en una masa de sombras que rápidamente se reestructuró en un gigantesco y dragón de sombras. Vea si prefiere este movimiento de pie o acostado su belleza, qué imitador más patético. Dijo Gustav, enviando con orgullo su enorme espíritu de bestia divina, su poderoso dragón de llamas arcoíris, que descendió tiránicamente sobre su enemigo y desató un poderoso ataque de llamas arcoíris. Truboumi. La entidad de la sombra ahora convertida en un dragón también hizo lo mismo, mientras un soplo de llamas arcoíris y llamas negras chocaban entre sí. Podría tener varios de esos. Dijo Shihun. Truboumi. De repente, su aura se desató aún más expansivamente cuando innumerables bestias oceánicas hechas de su divinidad saltaron de los infinitos océanos de su dominio de aura, eran las innumerables bestias divinas de nivel Dios Supremo que había cazado y comido desde que era una simple niña. Cuando estaba siendo entrenada por su abuelo. Enormes serpientes oceánicas, megalodones gigantes, monstruosos dragones oceánicos, todopoderosos emperadores medusas titánicas y mucho más. Estas enormes bestias divinas eran todas el equivalente de una bestia espiritual divina para Shihun. Así que finalmente estás mostrando tu verdadero poder, Shihun. Gustav se rió alegremente, ya que él tampoco podía decepcionarla. Está bien chicos, es hora de liberar su verdadero potencial también, vengan. Dijo Gustavo. Gruido. Kuko, Wisp y Araxne alcanzaron a Gustav mientras le infundían su poder y sus almas, fusionándose con él. Flash. Su aura y otros innumerables espíritus dentro de él se fusionaron con las tres bestias, mientras su dragón volaba de regreso hacia él. Y luego surgió una explosión de trascendencia elemental, su físico reaccionó a todo este poder y de repente desató un poder que incluso compuso poder dimensional. Flash. Imposible. ¿No puedes? ¿Qué eres? Preguntó la entidad desde dentro de la dimensión abisal, era una entidad tonta que había devorado todo implacablemente y la cebada tenía la inteligencia adecuada, confiando siempre en puro poder. Bueno, Gustav también lo hizo y ahora estaba a punto de mostrarle cómo se sentía el verdadero miedo. Después de combinar todas esas entidades y poderes dentro de sí mismo, Gustav emergió nuevamente como un ser poderoso propio.
Manteniendo su apariencia humanoide, ahora era mucho más alto que antes, superando fácilmente los 5 metros, y todo su cuerpo estaba lleno de tatuajes y una armadura que representaba a las criaturas fusionadas con él, una pantera rugiente y furiosa, una entidad fantasmal de muchas almas, la poderosa aracné de color rojo carmesí, un dragón de llamas arcoíris rugiente y furioso, y muchos más espíritus. Su lanza adquirió este poder ya que tomó un tamaño ridículo, creciendo hasta convertirse en una lanza de 50 metros de altura. Gustav ahora estaba enderezando este poder que aún tenía que desatar, finalmente estaba descubriendo hasta dónde podía llegar, pero parecía que no había límite para él. Shihun a su lado también estaba desatando su poder mientras bañaba a la entidad de la sombra con sus ataques, mientras las bestias oceánicas de repente comenzaron a fusionarse con ella constantemente, miles de ellas a la vez. Anuncios de Put Future de repente, todo su cuerpo se volvió más maduro, ya que también se convirtió en una giganta propia, su cabello ahora era como olas del océano y su armadura azul resonaba con el hermoso brillo del mar. Una hermosa corona llena de joyas brillantes adornaba su cabeza, mientras sus ojos color agua marina desataban una forma de luz verdaderamente divina en su interior. Shihun se había transformado, enderezando sus verdaderas formas también. Los dos titanes volaron hacia la oscuridad, mientras un poder abrumador de pura trascendencia cayó sobre la entidad de la sombra. Juicio primordial del mar, Oceanus. Dijo Shihun. El fin primordial, Ragnarok. Dijo Gustavo. Dos poderes primordiales convergieron en un hermoso espectáculo de destrucción total. ¡Boom! NNNGGH. N no puedes hacer esto. Crash. Todo el anciano que estaba formando el recipiente se convirtió en cenizas y se vaporizó junto con su alma, desapareciendo por completo. Sin embargo, el ataque no terminó ahí, no. Cuando el gobernante dimensional de la dimensión abisal de repente recuperó una parte de su mente y poderes a su dimensión, comenzó a jadear por aire, como si todo su ser se hubiera debilitado. Esto es imposible, ¿oh sí? Crack y crack. Chocar. Las paredes entre dimensiones se hicieron añicos repentinamente, cuando el enorme poder en espiral que puso fin a su nave alcanzó la regla dimensional. ¡Boom! El poderoso ataque aplastó toda la dimensión, mientras Gustav sacaba de su propio físico el poder dimensional necesario para esta hazaña trascendental. ¿Te atreves a venir a atacarme, NGH, en mi dimensión? ¿Qué? ¿Qué es este poder que todo lo consume? Gritó la entidad. Simplemente estoy invocando innumerables veces el mismo ataque que te lanzamos, aunque es muy agotador. Respondió Gustavo. Esto era completamente desafiante a la lógica. Los muros de las dimensiones se hicieron añicos cuando los muchos gobernantes dimensionales a lo largo de la vasta extensión dimensional escucharon los gritos agonizantes de un joven gobernante dimensional. Todas estas entidades poderosas que habían asimilado completamente las dimensiones se consideraban invencibles en todos los sentidos posibles, jugando con las vidas de cualquiera que estuviera por debajo de su nivel de poder, estaban incluso por encima del propio Ragnar, que eran los verdaderos ganadores de todo este apocalipsis dimensional. El grande sobre toda creación de repente miró hacia la dimensión donde estaba el jugador con el sistema de invocación supremo, miró con los ojos bien abiertos. Por primera vez en toda su existencia, quedó estupefacto. ¿Qué? Miró lo que estaba pasando sin creerlo. Porque y en verdad, era algo que iba en contra de toda lógica, incluso la lógica de un ser que podía manipular fácilmente dimensiones como él mismo. ¿Romper una dimensión para invadir otra? No, ese no era el problema. Muchos seres ya eran capaces de hacer eso, incluso el dios más bajo podía hacerlo ahora que las membranas dimensionales estaban debilitadas. Pero el problema era que Gustav, un ser simplemente en el nivel del Dios Supremo, ahora estaba ahí matando a un gobernante dimensional. Eso era, simplemente inaceptable. Era totalmente imposible. Iba en contra de toda lógica jamás inventada por todos los gobernantes dimensionales. Esto es imposible, los boletos son una mera distracción para mi propio disfrute, ¿cómo es que él? Un traidor. El grande sobre toda la creación nunca esperó esto. Un traidor, sí, un traidor de los seres que le servían había tocado todos los tickets de jugador y los había modificado sin su permiso divino. Se dio cuenta de que el límite de poder que podían obtener de estos sistemas no estaba limitado como él los hizo. Al final, no iba a crear un ser lo suficientemente fuerte como para matarlo, los iba a ver pelear y luchar, y un día verlos cara a cara, solo para terminar ahí ya que las cosas no serían nada divertidas. Ya no.
Sin embargo, uno de sus sirvientes, otro gobernante dimensional, quizás uno de las docenas encargadas de crear estos boletos, los modificó y les quitó el limitador. Estas pastillas olvidadas limpian los vasos sanguíneos en 3 días. Cardiostim. Esto hizo que, los que manejaban tales sistemas tenían un potencial infinito. Y Gustav había llegado a ese mismo punto en el que podía aprovechar la adquisición de este poder infinito. De repente, varios mensajes dimensionales de gobernantes dimensionales que trabajaban con él y que veían todo este apocalipsis como una mera distracción, no muy lejos de un simple programa de televisión, de repente comenzaron a enviarle varios mensajes dimensionales, quejándose de que esto era posible. ¿Qué has hecho? Viejo tonto. Le has dado a los mortales el poder de matarnos. Estamos cortando nuestro negocio. Ya no recibirás ni un solo cristal dimensional de mi parte. Espera, no. Rugió el grande sobre toda la creación, todo el negocio alrededor del apocalipsis dimensional se estaba derrumbando. Y todo fue culpa de Gustav. El que una vez había jurado ir allí y matarlo y lo estaba enfureciendo más allá de cualquier creencia, más allá de cualquier cosa que hubiera podido predecir. Los gritos del gobernante dimensional de la dimensión abisal resonaron a través de la vasta extensión dimensional donde muchas dimensiones se reunieron en una formación similar a una galaxia. Toda su dimensión comenzó a hacerse añicos junto con su propio ser. Los gobernantes dimensionales eran entidades que habían asimilado sus dimensiones y, por lo tanto, sus mismas dimensiones eran también sus cuerpos. Invocación suprema. Gustav invocó continuamente el mismo ataque que él y Shihun habían desatado combinados contra el gobernante dimensional. Se resistió todo lo que quiso, usando todo tipo de poderes. Las sombras de su dimensión distorsionaron la realidad alrededor de Gustav y Shihun, y trató de destruirlos a ellos y a toda su existencia. Gustav, incluso con este poder infinito que poco a poco estaba aprendiendo a usar, comenzó a luchar, pero estaba decidido a derrotar a este monstruo y absorber su poder. Pero ¿y podrá hacerlo? Gustav. Shihun de repente tocó la mano de Gustav, mientras su alma resonaba brillantemente. Ah. Los ojos de Gustav brillaron con sorpresa cuando de repente vio una hermosa llave blanca emerger ante él. Esta es, la llave dimensional. Lo descubrí cuando comencé a luchar y desatar mi poder. Recuerdo que una vez mi abuelo me la mostró, dijo que esta llave algún día salvaría a todos. Por favor, úsala. Ella dijo. Shihun. Muy bien. Dijo Gustav, agarrando la llave, que en realidad era parte de la propia Shihun. Cuando la llave misma abrió de repente una cerradura, algo dentro de su dimensión original, que se desató. Anuncios de Put Future True Me. Una repentina ola de energía dimensional comenzó a salir de la grieta en la dimensión abisal, ya que desde dentro de la dimensión original de Gustav, se desató el poder del núcleo dimensional. Gustav, el jugador. El guardián dimensional, finalmente te encontré. La voz del núcleo dimensional que Gustav había escuchado una vez de repente resonó en el espacio y el tiempo, cuando llegó a Gustav de una vez por todas. Eres tú. Dijo Gustavo. Truum. Una ola de energía dimensional infinita alcanzó repentinamente a Gustav, mientras todo su ser comenzó a desbordarse de poder, y Shihun también. ¿Esta llave, era la clave para tal poder? Preguntó Gustav en estado de shock. Destello. Destello. De repente, ante él, emergieron Kirena y Ana. Ah, ustedes dos. ¿Pensaste que íbamos a perdernos la diversión? Preguntó Kirena. Deberías habernos llamado antes. Dijo Ana. Pero ¿cómo les fue posible teletransportarse aquí tranquilamente? Bueno, esto se debió a que hace apenas 2 segundos, el poder dimensional que adquirió Gustav fue compartido con todas sus invocaciones. Todas sus invocaciones adquirieron repentinamente tal poder dimensional, desbordándose a través de sus seres y haciendo que todo su estado se disparara, sus habilidades evolucionaran y mejoraran. Además de eso, obtuvieron una variedad de nuevas habilidades, entre ellas estaba el poder de brecha dimensional, que les daba el poder de teletransportarse a través de dimensiones, y bueno, Gustav ya lo había adquirido. Destello. Destello. Justo después de Kirena y Ana, Budia y Herbas también emergieron al lado de Gustav, rebosantes de poder dimensional también. Papá, nosotros también estamos ayudando. Dijo Budia. Maestro, permítanos echarle una mano una vez más. Dijo Herbas. Todo sí. Dijo Gustav emocionado. Ahora, Gustav, usa este poder para derrotar al parásito vicioso.
Había estado tratando de devorar esta dimensión durante eones, sus sombras se habían estado extendiendo lentamente alrededor de toda mi membrana, elimínalo antes de que sea demasiado tarde. Dijo el núcleo dimensional, finalmente encontrando un recipiente adecuado para todo su poder. No sería exagerado decir que Gustav podría convertirse en un gobernante dimensional. Gustav y sus invocaciones, junto con Shihun y sus mascotas domesticadas se fusionaron en su cuerpo junto con su dragón bestia espiritual, todos reunieron su poder, mientras la invocación constante de su ataque final de repente se fortaleció en una milimillonésima parte. Truboumi. Klaas. MNGGH. Ak. No puedo defenderme. Este es el poder de otra dimensión. Ak, ¿y te has convertido en un gobernante dimensional? Preguntó el gobernante dimensional de la dimensión abisal en completo shock por la situación. Ni en sus sueños más locos podría haber adivinado que Gustav se convertiría en tal entidad, pero todo fue meticulosamente orquestado por el propio núcleo dimensional. Ella ayudó a Gustav a desarrollar el físico que podía establecer una conexión con ella, y también ayudó a Gustav a aterrizar en el universo y el planeta donde se encontraba la llave dimensional. En el momento en que Gustav se defendió de la primera ola de conquistadores dimensionales, ella ya había decidido convertirlo en su gobernante dimensional, el que merecía su poder. Grieta, grieta, grieta. Enormes fracturas dimensionales surgieron por toda la dimensión abisal, mientras una ola interminable de oscuridad y monstruosos seres de sombra caían sobre Gustav y su parte, constantemente tratando de devorarlos y aniquilarlos de la faz del mundo, solo para ser recibidos por enormes y todos. Ataques consumidores que desafiaban completamente la lógica y convocados miles de millones de veces por segundo. Auge. 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 Crack. Estas pastillas olvidadas limpian los vasos sanguíneos en 3 días. Cardióstimo. Otra fractura surgió en la dimensión abisal, cuando el gobernante dimensional comenzó a desesperarse cada vez más. Nunca debería haber intentado invadir esta dimensión si algo como esto hubiera sucedido. Todos ustedes, desaten el plan B. Sin embargo, tenía un plan B. Todos los seres poderosos que se habían convertido en sus naves dentro de la dimensión de Gustav escucharon sus órdenes mientras usaban el poder, él les prestó para atravesar el espacio y el tiempo y crear fracturas dimensionales también. Su objetivo: iba a inundar esta dimensión con su interminable cuerpo de sombra y trataría de devorarlo de adentro hacia afuera antes de que pudiera ser destruido. ¿Que este bastardo está haciendo tal cosa?, preguntó el núcleo dimensional, sorprendido. ¿Pensaste que moriría tan fácilmente, núcleo dimensional?, rugió el gobernante dimensional, mientras su oscuridad infinita comenzó a abrumar repentinamente toda la dimensión de Gustav, devorando el tejido mismo de la realidad dentro de ella. ¿Y pensaste que yo, como invocador, no sería capaz de lidiar con un problema tan pequeño ahora que tengo poder dimensional conmigo?, preguntó Gustavo. El gobernante dimensional de repente sintió una enorme sensación de pavor. Gustav dentro de su reino divino agitó sus manos mientras gastaba un montón de orbes, había acumulado todo este tiempo, pero también infundió energía dimensional en el mismo gacha, y lo hackeó. Invocación gacha. Flash. De repente, cientos de joyas de invocación comenzaron a surgir una tras otra alrededor de toda la dimensión de Gustav, convocando todo tipo de entidades que se crearon fusionando los personajes ficticios de Gustav en sus novelas. Cientos, no, miles de estas poderosas entidades continuaron fusionándose entre sí y multiplicándose mientras Gustav usaba constantemente dimensional para secuestrar su propio sistema y de repente tomar el control total sobre el núcleo mismo de sus funciones. El grande sobre toda la creación, usando su autoridad, estaba a punto de revocar a Gustav de su poder. Sin embargo, justo cuando iba a intentarlo, Gustav hackeó su propio sistema y lo convirtió en su propio poder, una extensión de su propia voluntad. Imposible. Me robó el sistema. El anciano rugió con completa y absoluta sorpresa. Anuncios de Put Future núcleo dimensional, Gaia, Marte y todos los planetas, combinados. Gustav de repente creó una conexión con Gaia, Marte, el núcleo dimensional y los otros planetas de su reino divino, ¿pero por qué motivo? Todos los planetas de repente resonaron con su energía del núcleo de origen mundial, infundiéndose en Gustav. Luego, Gustav redirigió este poder y rápidamente hizo una conexión con muchos planetas alrededor de su propia dimensión. Y luego, de los planetas a las estrellas, los agujeros negros, los núcleos de galaxias y luego, los núcleos universales. Flash.
Innumerables núcleos en toda su dimensión comenzaron a resonar a través de su método especial, usando los mismos planetas y la estrella de su sistema solar como punto de partida y pilar para tal conexión dimensional. Algo que el núcleo dimensional nunca había sido capaz de hacer se hizo en cuestión de segundos. Unificar todos los núcleos independientes alrededor de todo su cuerpo. Su poder de repente se disparó en una billonésima vez, y más allá. Tantos núcleos resonando dentro de mí, todos dispuestos a cooperar. Gustav. Has hecho lo que yo no he podido hacer en todo este tiempo, murmuró el núcleo dimensional. Estoy realmente sorprendido de que realmente haya funcionado. Se rió Gustavo. Las interminables invocaciones de Gustav se fusionaron constantemente con sus invocaciones gacha, convirtiéndose en entidades gigantes de varios poderes fusionadas, comenzaron a llenar la dimensión y atacar a los invasores, empujándolos a todos de regreso a la dimensión abisal y cerrando las fracturas dimensionales, mientras los curaba usando sus mismos cuerpos. Toda la dimensión se sintió aliviada ahora que las fracturas dimensionales comenzaron a sanar una tras otra, su poder ahora se estaba estabilizando y no estaba siendo drenado por el gobernante dimensional de la dimensión abisal. Mientras tanto, dentro de la dimensión de esta entidad, las invocaciones de Gustav también se estaban potenciando enormemente y desatando ataques increíblemente devastadores combinados con la interminable avalancha de ataques convocados de Gustav. Caos cósmico primordial. Rugió Kirena, mientras desataba el poder de su caos primordial en todo su esplendor, ahora que tenía el poder de toda una dimensión, esto era más que posible. Truwumi. A medida que surgió una fractura masiva en la dimensión, un caos interminable y devorador comenzó a extenderse por todas partes, convirtiéndose en innumerables orugas que comenzaron a devorar el tejido de la realidad dentro de la membrana dimensional, engordando y luego convirtiéndose en capullos para luego evolucionar en un glorioso caos primordial. Mariposas que empezaron a volar por todos lados, consumiéndolo todo. Cuando la asombrosa actuación de Kirena sorprendió incluso al gobernante dimensional, ella no estaba sola, Ana a su lado también comenzó a desatar sus poderes. La segunda esposa de Gustav desató todos sus poderes cuando un rayo negro y rojo respondió a su llamada, fusionándolo con el fantasma y la sangre, y el poder dimensional, formó un hacha enorme hecha de estos elementos materializados juntos, blandiéndola con todas sus fuerzas. Ohra Aya. Es la Ash. Un poderoso corte de este enorme hacha dimensional generó repentinamente una enorme fractura dimensional, haciendo que el gobernante dimensional gimiera en aún más agonía cuando innumerables capas de tejido de realidad fueron cortadas en un instante. Kraas. Relámpago dimensional, sangre, fantasma y más convergieron juntos en una destrucción completa cuando comenzó a aplastar todos los intentos del gobernante dimensional de detenerla. Jeje, hagámoslo todo dorado. Se rió Budía. De repente tocó el tejido de la realidad dentro de la dimensión, mientras el tejido de la realidad fue repentinamente deformado por un poder que desafiaba la lógica, y la membrana muy dimensional se convirtió en oro. Sí, oro puro. El gobernante dimensional nunca antes había sentido una sensación tan extraña, que era algo parecido a la petrificación, pero basada en oro. Todas las áreas de la dimensión convertidas en oro simplemente perdieron todo su poder, ya que el oro mismo brillaba intensamente y brillaba con un hermoso brillo. La misma luz del oro también hizo que las sombras que formaban el cuerpo de esta entidad gimieran de agonía como si las estuvieran quemando vivas. Vamos, Gaia. Dijo Herbas, mientras invocaba a su espíritu de vida, Gaia, mientras una hermosa niña hecha de plantas emergía a su lado, los dos fusionaron su poder mientras innumerables raíces de árboles de madera comenzaban a expandirse alrededor de la oscuridad, la vida se estaba infundiendo en esto. La oscuridad eterna, al igual que el oro de Budía, era como la luz. La luz y la vida se combinaron y bellamente comenzaron a llenar toda la dimensión con brillo, mientras el caos de Kirena y el rayo de Ana lo devoraban todo. Estas pastillas olvidadas limpian los vasos sanguíneos en 3 días. Cardios-Tim Shihun también cooperó con todos, ya que sus poderes estaban infundidos con las energías dimensionales del núcleo dimensional. Esto era algo que ella nunca podría hacer ella misma, ya que ella, como clave, no podía utilizarse para adquirir este poder. Ella necesitaba un usuario, y ni siquiera su abuelo con todo su poder era capaz de ejercer su poder dimensional, pero aquí Gustav y él era el único capaz de usarlo. De hecho, Gustav ya había demostrado previamente cómo era capaz de absorber todo tipo de otras energías dimensionales como si nada, por lo que usar este poder no era algo imposible para él ahora.
Él le transfirió este poder dimensional y ella finalmente pudo usar el potencial dentro de ella hasta sus límites máximos. Un océano surgió por su propia voluntad. Un océano de estrellas, planetas, galaxias, nebulosas y más. El océano se expandió ampliamente a medida que consumía la tela de la realidad, también aparecieron monstruosas criaturas marinas, miles de millones de ellas comenzaron a nadar a través de los océanos y atacar al interminable ejército de sombras del gobernante dimensional. Se estaba desatando una guerra de proporciones dimensionales, pero el gobernante dimensional de la dimensión abisal ya estaba luchando incluso por ponerse de pie. Todo su cuerpo se estaba fragmentando y su invasión terminó en un completo fracaso. Pero Gustav y él todavía estaban en un punto muerto, los poderes de los dos, apenas eran suficientes para negarse el uno al otro, sus invocaciones ya estaban haciendo todo lo que podían, Shihun también, las invocaciones de Gacha dentro de la dimensión también estaban desatando todo su poder y asegurándose de mantener las fracturas dimensionales cerca con todas sus fuerzas. Aparentemente, ambas fuerzas se estaban cancelando entre sí, y ahora se estaba produciendo un punto muerto. Gustav necesitaba otro punto de inflexión. Y llegó ahora mismo cuando la habilidad de brecha dimensional fue utilizada una vez más por tres figuras misteriosas. Espera, y eran niñas pequeñas. Papilla. Papá. Ua. ¿Por qué estoy aquí? Aparecieron dos adorables bebés, uno era mitad hada y el otro, mitad ardilla. Los ojos de Gustav se abrieron de par en par, eran sus hijas y una chica rubia de ojos color aguamarina. Esta era y no era esta la granjera, Alicia. Valentina, Francesca, ¿qué están haciendo aquí? Es peligroso. ¿Y por qué trajeron a Alicia con ustedes? Preguntó Gustavo. De repente, la voz de sus hijas resonó en la mente de Gustav. Anuncios de Put Future papá, queremos ayudar. Queremos ayudar a vencer al malo. Mis hijas, ¿ya pueden hablar, telepáticamente? Preguntó Gustav en estado de shock. Tenemos nuevo poder. Ayuda a papá. Las dos chicas volaron hacia Gustav mientras le tocaban los hombros, mientras Alice temblaba de horror mientras miraba a su alrededor. ¿Por qué la trajeron aquí de todos modos? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué es este lugar? Ella lloró. El núcleo dimensional, por supuesto, se dio cuenta de su potencial. Ah. Una reina domadora de bestias. La única nacida en toda esta dimensión. Bien pensado, niñas. Dijo el núcleo dimensional. ¿Qué era esa voz? Preguntó Alicia. Las niñas tocaron el hombro de Gustav y luego extendieron su poder dimensional a Alicia, mientras el poder de Alicia resonaba, su talento evolucionó repentinamente innumerables veces en una fracción de segundo, cuando su mente se iluminó de repente. Gustav se dio cuenta de que el potencial de esta granjera era mayor de lo que había pensado, tal vez esta también estaba destinada a haberla conocido en aquel entonces. Sus poderes de repente resonaron en una corriente de poder e intención en el vacío dimensional exterior, que era como el espacio exterior donde flotaban las muchas dimensiones. Tuwumi. Y de la nada, una enorme garra chocó repentinamente sobre la dimensión abisal. Klaash. ¿Qué? Ah. Bestia dimensional A. Gritó el gobernante dimensional de la dimensión abisal, dándose cuenta de la aterradora verdad. Los sentidos de Alicia de repente se encontraron en otra parte, en el vacío dimensional exterior, donde una sola bestia respondió a su llamada. Una bestia dimensional. Las bestias dimensionales eran seres que viajaban a través de dimensiones libremente, eran los monstruos salvajes de este peligroso vacío dimensional exterior. Se decía que los más fuertes viajaban a dimensiones para devorar universos enteros, mientras que otros incluso comían las membranas dimensionales de las dimensiones como si eran comidas de libre disposición y ahora, Alicia había traído uno para ayudarla a usar su talento evolucionado. Un enorme león formado por innumerables estrellas, galaxias y universos que había devorado durante eones reposaba sobre una burbuja, una dimensión, durmiendo pacíficamente durante miles de millones de años. Sin embargo, le llegó una repentina llamada de auxilio. Era una voz mística como nunca antes había escuchado, una figura legendaria que solo nació una vez en una dimensión, pero increíblemente raramente. Una reina domadora de bestias. Esta reina domadora de bestias recibió energía dimensional, y su poder evolucionó innumerables veces hasta el punto de que incluso pudo atraer a este hermoso león dimensional primordial. La criatura saltó de la burbuja en la que descansaba, usando Dimensional Breach, y aterrizó justo encima de la dimensión oscura, la dimensión abisal. Acudió al llamado de su reina y rápidamente acudió en su ayuda. Rugido.
Blandió sus enormes garras capaces de cortar dimensiones, ya que fácilmente formó una fractura gigantesca en la totalidad de la dimensión, y continuó cortando y mordiendo la membrana dimensional, desgarrándola fácilmente y debilitando la regla dimensional. El núcleo dimensional de la dimensión de Gustav se sorprendió cuando todos recibieron de repente la ayuda de un compañero tan poderoso. Alicia levantó la vista al sentir el poder de su nuevo guardián. Mi reina, estoy aquí para servirte. Dijo con orgullo. Aunque sintió escalofríos recorriendo su columna, también se sintió iluminada. «Guau», dijo ella. No pudo evitar decir esas palabras, ya que era solo una niña pequeña. Mientras tanto, Francesca y Valentina también desataron sus misteriosos poderes, que aún estaban despertando mientras absorbían energía dimensional. Como eran medio convocados, inmediatamente recibieron este poder y lo desataron. Destello. ¡Boom! Dos enormes rayos de oscuridad y caos volaron fuera de las manitas de las niñas, apuntando al centro de toda la dimensión abisal. Sintiéndose conmovido por la ayuda de toda su familia, Gustav apretó los dientes mientras reunía su poder y desataba un ataque definitivo, concentrando su mente en el interior de su dimensión y luego Estas pastillas olvidadas limpian los vasos sanguíneos en 3 días. Cardiostim invocación suprema. Lluvia universal. Destello. 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 De repente, por encima de todos los demás, comenzaron a surgir enormes universos que caían como meteoros sobre el centro de la dimensión abisal. Sí, universos. Gustav estaba ridículamente convocando universos y arrojándolos como si fueran proyectiles sin importarle el mundo. Incluso el núcleo dimensional se quedó sin palabras al ver ocurrir algo tan loco. ¿Qué estás haciendo? Ella preguntó. No te preocupes. Ya había convocado toda la vida dentro de ellos en mi reino divino, que se había expandido miles de millones de veces y se había convertido en una dimensión gigantesca en este punto. Se rió Gustavo. ¡Ah, increíble! Murmuró el núcleo dimensional, incluso ella estaba sorprendida por las increíbles hazañas de Gustav, él estaba desafiando toda lógica a cada segundo que pasaba. Te estás arrojándome universos. Gritó el gobernante dimensional, cuando finalmente comenzó a ser destrozado, las enormes explosiones causadas por universos enteros chocando sobre su núcleo fueron demasiado. Comenzó a romperse en pedazos, su mente se estaba fragmentando, su yo mismo estaba ahí desapareciendo. Auge. 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 El constante ataque de ataques de todos lados fue demasiado abrumador. El monstruoso gobernante dimensional comenzó a arrepentirse de todas sus acciones ahora, sus tontos instintos sacaron lo mejor de él al final, y ahora estaba pagando por tal error. MNNGGHI. Grillay. Morir. Dijo Gustav, sus ojos desataron una fuerte luz dimensional, mientras el grito agonizante de un gobernante dimensional siendo asesinado por un simple dios supremo resonó por toda la vasta extensión dimensional. El grande por encima de toda la creación miró con total incredulidad la escena en la comodidad de su reino dimensional, preguntando quién era el traidor, pero no recibió absolutamente ninguna respuesta más que sus leales subordinados diciendo que no tenían idea. ¡Boom! Toda la dimensión abisal explotó repentinamente, fragmentándose en innumerables pedazos que Gustav atrapó magistralmente con su intención, que luego devoró en su propia alma. Flash. El enorme poder de haber devorado una dimensión entera y su gobernante dimensional se precipitó a través de su ser, mientras un poder abrumador rápidamente hizo que su poder se elevara hacia niveles completamente nuevos. En un simple instante, ocurrió una conexión permanente con su núcleo dimensional, y Eli fue coronado como un nuevo gobernante dimensional. Un fuerte anuncio resonó en la vasta extensión dimensional. Innumerables gobernantes dimensionales escucharon sus palabras. Grande por encima de toda la creación, tú eres el próximo. Anuncios de Put Future retumbar. Toda la gran extensión dimensional quedó sin palabras. ¿Quién es este bastardo audaz? ¿Cómo se atreve a amenazar a un gobernante dimensional? ¿Crees que te dejaremos hacer lo que quieras? Estás jugando con las entidades equivocadas. Dominamos las dimensiones, y tú eres un simple pez dorado que acaba de salir al mar, no vas a durar ni un año dimensional. No solo del grande sobre toda la creación, sino contra todos sus aliados e incluso otros gobernantes dimensionales que no estaban relacionados pero estaban ofendidos, Gustav de repente se convirtió en enemigo de muchos con simples palabras. Pero estaba bien con eso, después de todo, todos eran sus peldaños para llegar al que estaba en la cima y matarlo. Y entonces lo escuchó.
El grande sobre toda la creación rugió. Gusano insolente. Yo te creé. ¿Y te atreves a desafiarme? Muy bien. Ven a mí, dudo que puedas pasar la primera capa dimensional de todos modos. Hormiga patética. Sus palabras fueron desafiantes y ahora estaba claramente enojado. Gustav sonrió. Finalmente obtuvo una respuesta. Y finalmente escuchó la voz de este bastardo. Sin embargo, aunque había muchos gobernantes dimensionales a los que no les agradaba, algunos de ellos sonrieron ante sus palabras. En específico, dentro de una dimensión increíblemente fría y poderosa, una reina de hielo miró lo que estaba sucediendo en el vacío dimensional exterior con interés en sus fríos ojos. ¡Qué joven tan interesante! Muchos otros gobernantes dimensionales también se sorprendieron por el poder y las nuevas habilidades de Gustav, que parecían desafiar la lógica misma, y un hombre de aspecto joven con cabello blanco y sosteniendo una joya flotante de forma cúbica de color azul miró hacia abajo, hacia todo lo que sucedía a través de una proyección similar a un sistema. Excelente, has superado mis expectativas, Gustav. El grande por encima de toda la creación era un título otorgado a un gobernante dimensional que había alcanzado la cima de su rango. Los gobernantes dimensionales tienen varios rangos medios, la misma basura que las divinidades de los dioses y demás. El grande por encima de toda la creación es un título otorgado a un gobernante dimensional que ha alcanzado la cima de este reino, pero pensar que hay seres aún más grandes ahí fuera me hizo darme cuenta de cuán infinitamente vasta podría ser toda la existencia. Sí, soy yo, Gustav, por cierto. A partir de ahora, he estado evaluando principalmente todo lo que ha estado sucediendo desde que me comí esa mancha de tinta. Qué tipo tan molesto, en serio, realmente me hizo esforzarme al máximo. Pero ni siquiera yo podía creer lo que era capaz de hacer. En ese momento, sentí como si ya estuviera llegando a un lugar al que nunca antes había llegado. El boleto que una vez me regaló esta entidad que había comenzado a ver el apocalipsis dimensional, este maldito viejo bastardo, el sistema que surgió de él, y todas las dificultades que una vez tuve, todas estas aventuras que tuve después de eso y las muchas dificultades que tuve que atravesar, en ese momento sentí como si todo eso se estuviera uniendo. En esos momentos estaba superando mis límites y comencé a alcanzar un potencial que nunca antes pensé que podría alcanzar. De alguna manera había logrado generar una fuerza oculta dentro del propio sistema, que solo estaba esperando a que rompiera la última barrera y la agarrara. Después de eso, me di cuenta de que, oye, en realidad era posible matar a este tipo si ponía todo mi esfuerzo. Al final, estaba un poco equivocado, si no fuera por todos mis compañeros y amigos que hice en el camino, no habría podido derrotar a este gobernante dimensional. Incluso mis hijas ayudaron, y más sorprendentemente, la amiga de mis hijas. Todo fue simplemente increíble. Estas pastillas olvidadas limpian los vasos sanguíneos en 3 días cardióstimo a 1 y no puedo creer cómo fue todo así. A menudo miro hacia atrás y me doy cuenta de que he recorrido un largo camino desde aquellos tiempos en los que escribía novelas web y me ganaba la vida con ello. Sin ningún camino aparente por delante más que ganar dinero para vivir cómodamente como un anciano, vivir con mi gato, ver anime, leer novelas y comer comida rica. Era una vida sencilla, pero al final disfruté de algo así. Estoy muy feliz de que mi gato todavía esté conmigo después de todo eso. El pequeño Cuco ya se había convertido en una criatura legendaria. Incluso se fusionó conmigo en mi última batalla, y sentí una conexión con él como nunca antes. Supongo que es realmente como mi primer compañero en la vida, este pequeño gato que siempre estuvo conmigo sin importar nada. Ahora es enorme, aunque creo que podría volver a adoptar una forma más pequeña si así lo desea. Maudari, ¿sabías que estaba pensando en ti? Ronroneó. Cuco comenzó a ronronear mientras yo descansaba a su lado, ya era tan grande que las vibraciones de su ronroneo hacían temblar todo mi cuerpo, sin embargo, seguía siendo un gato encantador. Bueno, tampoco pensé que de repente tendría 2 hijas, todas estas cosas que habían sucedido, todas las siento como un sueño para mí, pero son reales. Después de todo esto y más, aquí estamos, miré la inmensidad de mi reino divino ganado. Ya lo había fusionado completamente con mi dimensión y ahora era un solo ser, el reino divino naturalmente se convirtió en la dimensión misma. Pero aún más grande. El sistema que obtuve se fusionó con mi propia alma y cada poder dentro de él puede ser controlado por mí ahora, usándolo junto con los poderes del núcleo dimensional, pude desatar poderes sin precedentes. Usando estos poderes, pude expandir la dimensión aún más, haciéndola varias veces su tamaño original. ¿Pero por qué? Bueno, la rutina todavía continúa.
Los gobernantes dimensionales deben expandir sus dimensiones para hacerse más fuertes. Usando los poderes del sistema, puedo hacer esto lentamente de la misma manera que mi reino divino se expandió lentamente a medida que me hacía más fuerte. Anuncios de Put Future. Supongo que devorar otra dimensión también ayudó. Innumerables universos aparecieron ante mí. Actualmente estaba sentado frente a uno en este momento. Los universos emergen como burbujas, que contienen en su interior innumerables galaxias. Existe la membrana universal, que cubre todos estos universos y los une de tal manera. Sentarse sobre un universo no es tarea fácil. Pero tampoco es difícil. Ah, por cierto, este es mi universo y aquel donde nací y donde empezó todo. Al lado hay otro universo un poco más grande, ahí nació Shihun. A pesar de ser la clave del poder de la dimensión, todavía la considero una persona propia y, además, una chica encantadora. Creo que nuestra relación había crecido un poco más y ahora somos como una familia. Ella es realmente como una hermana pequeña para mí y supongo que lo sabe. Probablemente también me ve como la figura de su hermano mayor, tal vez, o tal vez como un tío. No me importaría. Y están mis esposas, Kirena y Ana, y aunque estos nombres pertenecen a personajes de ficción, recientemente descubrí algo muy inquietante. Bueno, en la vasta extensión dimensional, hay cosas llamadas dimensiones paralelas. Aunque las dimensiones son independientes en sí mismas, existen muchos paralelos entre ellas. Sin embargo, en el área donde está mi dimensión, no existen tales cosas, todo el grupo dimensional está hecho simplemente de dimensiones originales, pero hubo un día en que el núcleo dimensional me mostró el mapa del vacío dimensional exterior, era un prisma interminable. No hay ninguna otra forma correcta de pensar en ello. Cada acción en un universo puede desencadenar lo que se llama divergencia dimensional, y eso y una convergencia dimensional es cuando el gran origen dimensional de la dimensión se divide naturalmente, y así, nace una nueva dimensión en una fracción de segundo. Esto significa una cantidad infinita de dimensiones paralelas. Hay muchas dimensiones en las que podría encontrar versiones paralelas de mí mismo. Por supuesto, ninguno de ellos había logrado lo que yo hice, por lo que son inferiores. Y también hay versiones paralelas de mis propios personajes. Es difícil pensar en ello de otra manera que, wow. Realmente es como estos cómics de Marvel, incluso hay dimensiones que desafían toda lógica y son completamente diferentes a la nuestra. Algunas dimensiones son completamente extrañas y otras parecen dibujos animados. Incluso hay dimensiones tipo anime. ¿Qué demonios? Incluso había una dimensión hecha de almohadas, con personas almohadas vivas, otra dimensión que había comprobado tenía un apocalipsis zombie interminable que se extendió por todo el universo, y ahora, ese mismo virus está amenazando otras dimensiones ya que se había vuelto tan poderoso que había comenzado a extenderse a dimensiones cercanas. Hay otras dimensiones donde y los personajes que he creado en mis libros son reales. Estas pastillas olvidadas limpian los vasos sanguíneos en 3 días. Cardiostim. Sus historias existen. Todo lo que había escrito estaba ahí, en la vida real. No lo podía creer cuando lo vi a través de proyecciones. Kirena, Evas y Verónica, Noah, Frank, Drake y Ben Laden, incluso Chaos y todos ellos existían y estaban luchando en este momento contra sus enemigos, pero aún no habían alcanzado el nivel que yo tenía. No sé cómo sentirme, esta dimensión paralela donde todas las creaciones que alguna vez había escrito eran reales se sentía como un sueño. Seguí mirándolo a través de los poderes que ahora tenía, sin querer interferir porque de alguna manera tenía fe en ellos. Todavía tenía que terminar sus historias, pero ahora realmente no quiero hacerlo. Quiero ver el final ahora, mientras lo construyen lentamente. Me sentí como un escritor que había descubierto que sus obras eran reales, y realmente se siente como un cuento de hadas hecho realidad de alguna manera extraña. Me pregunto cuál es el desencadenante que creó esta dimensión. Hoy podría ser. ¿Somos mis invocaciones y yo las versiones paralelas reales de ellas, cuando en realidad somos las originales? Entonces, ¿quién es el original? Es muy desconocido, ni siquiera el núcleo dimensional podría adivinarlo. Ella no tiene ni idea, en absoluto. Simplemente todo existe, y eso es lo único que puedo saber. Ver versiones paralelas de mí siendo mujer, o siendo una escritora exitosa de Amazon, o siendo hijo de un CEO rico no me sorprendió tanto como ver la versión paralela de Kirena, Ana y todos ellos. Pero supongo que son los reales, mientras que los que están conmigo son mis propias creaciones a través de mis poderes, que poco a poco se han convertido en sus propias personas y personas.
Todavía se siente extraño pensar en ello, pero todos, después de mucho tiempo de aprender esto, decidieron adoptar nuevos nombres. Puede que sea un poco difícil acostumbrarse a ellos, pero por lo general están bien si también los llaman con sus nombres anteriores. Anuncios de Put Future. Supongo que algunos de ellos tuvieron una especie de crisis de identidad. Kirena y Ana bromearon sobre ello por un tiempo, pero al final también se sintieron bastante afectadas por ello, y yo las ayudé a superarlo lentamente, con amor y cuidado. Después de un tiempo, decidieron que lo mejor era simplemente llamarse a sí mismos de otra manera. Todavía están buscando nombres apropiados, por lo que les llevará un tiempo decidirse por algo. Por ahora, las cosas se habían estabilizado, y el poder de mis invocaciones también había aumentado constantemente. Absorber energía dimensional los había hecho avanzar a gobernantes pseudo-dimensionales, aunque todavía tenían que conquistar una dimensión y asimilarla en sus propios núcleos para convertirse en ellos mismos. Verdaderas reglas dimensionales. Pero al trabajar juntos y canalizar el poder de mi propio núcleo dimensional, pueden volverse tan fuertes como uno solo, si no más. Ah, pero bueno, ¿a quién le importa pelear? Ya peleamos mucho. Realmente quiero un gran descanso. ¿Cómo? De varios años si es posible. Solo quiero disfrutar de la vida tal como es, sin preocuparme todo el tiempo por pelear. El tiempo entre dimensiones es muy diferente, pero ahora que soy un gobernante dimensional, puedo acelerar mucho el tiempo de mi dimensión y hacerlo increíblemente rápido en comparación con el exterior. ¿Qué hará esto? Bueno, afuera todo está en cámara increíblemente lenta. De esta manera puedo pasar incluso cientos de años sin tener que preocuparme. Finalmente puedo relajarme, sentarme y disfrutar de mi vida mientras aprendo lentamente todas estas cosas que tengo que aprender como un nuevo gobernante dimensional del núcleo dimensional, que se había convertido en mi mentor y ella, Gaia y Mars se habían convertido en un trío de molestas esferas flotantes que siempre me decían lo que necesitaba aprender y bla, bla, bla. Quiero decir, los entiendo, sé que están preocupados por mi futuro y lo que está por venir. Entonces, mientras vivo una vida con mi familia, también me estoy concentrando en esto. El prisma interminable de posibilidades que se convierten en dimensiones paralelas es algo sobre lo que nunca dejas de aprender. Tantas dimensiones, pero al menos hay áreas, y el área donde tendrá lugar nuestra lucha actual es en esta vasta extensión dimensional, un clúster de millones de dimensiones dominadas por varios grandes sobre toda la creación. Entre estos tipos, está el que fusionó mi dimensión con otras para hacer un apocalipsis. Por supuesto, ahora que me hice cargo de la dimensión, dejó de ser parte del Ragnarok, mientras que las otras dimensiones todavía lo son, e incluso puedo observar cómo se destruyen entre sí, aunque no es bonito. Quiero detener esto. No dejaré que este bastardo se salga con la suya, aún más después de que me enteré por otra persona de que todo esto era solo un espectáculo para él y para muchos otros gobernantes dimensionales. En efecto, y todos se reunieron alrededor de este evento y apostaron por quién podría resultar ganador. Los boletos para Supreme System se entregan a una persona aleatoria en las dimensiones para que sean por ellos por quienes la gente pueda votar. Aparentemente, yo era una de las personas por las que todos votaban más debido a mis hazañas, pero al final los asusté a todos cuando maté a un gobernante dimensional de la nada, y todo se reduce a este plan, una conspiración contra el grande sobre toda creación que orquestó todo esto llamado Primogenio y fue orquestado por nadie más que sus propios sirvientes, alguien que estaba a cargo de hacer los boletos, alguien que le había sido leal todo este tiempo y de repente lo arruinó todo. Resultó que el bastardo había puesto limitadores al sistema, obviamente quería que nos volviéramos más fuertes rápidamente, pero no hasta el punto en que pudiéramos superarlo. Pero esta persona eliminó ese limitador e incluso agregó un atajo para obtener más poder, un poder casi infinito que todavía, apenas entiendo. Puede que haya más jugadores en el futuro, personas con habilidades igual de sorprendentes que aparecerán una vez y cambiarán toda la extensión dimensional. Querido, ¿ya está listo? Ven a comer con nosotros. Escuché la voz de Kirena, mientras me teletransportaba rápidamente de regreso a donde estábamos antes. De hecho, el lugar donde estaba mi reino divino, toda su área, de repente también se convirtió en un universo autónomo, que había seguido creciendo mucho. Sin embargo, las mismas llanuras cubiertas de hierba, los hermosos bosques y nuestra casa siguen siendo los mismos. Puede que me sienta abrumado, pero todavía me gusta una vida sencilla. Mis esposas saludaron mientras estaban sentadas alrededor de la mesa. Estaban mis otros amigos aquí, y los citaron también.
Es posible que algunos de ellos no hayan participado en la lucha contra el gobernante dimensional abisal, pero sí participaron contra los invasores y ayudaron mucho. Evas y Budía también estuvieron aquí y, por supuesto, Alicia y sus padres también fueron invitados. Nunca pensé que esta chica terminaría ayudando tanto, incluso trajo un nuevo aliado en una poderosa bestia dimensional. Querida, la comida está lista, comamos juntos. Dijo Kirena. Ha pasado un tiempo desde que tuvimos una fiesta tan grande, disfrutemos y relajémonos. Dijo Ana. Sí, quiero tomarlo con calma, aunque sea por un momento, dije. Estas pastillas olvidadas limpian los vasos sanguíneos en 3 días, cardiostin papá. Papá. Los 2 bebés se sentaron en mi regazo, mis pequeñas habían crecido un poco desde que nacieron, no puedo creer que ya haya pasado un año desde entonces, los 2 recién cumplieron un año hace un mes. Ah, mis princesitas, ¿cómo están? Yo pregunté. Hambriento. Dijo Fran. Mamá hacía carne, dijo Valentina. Ya veo, supongo que vas directo al grano, está bien, me reí, mientras acariciaba y besaba sus frentes. Mientras disfrutábamos de la brisa y el calor del sol en lo alto del cielo, nos relajamos y comenzamos a comer a nuestro antojo. Las emociones comenzaron a burbujear dentro de mi corazón, mientras sonreía cálidamente. Estoy muy feliz de haberlos encontrado a todos, y estoy muy feliz de lo que he logrado, todos ustedes, son una parte preciosa de mi vida, especialmente ustedes 2, niñas, y bueno, estas otras 2 niñas también. Dije, mientras hablaba con todos, pero luego me refiero a mis esposas y mis hijas. Gustav, dijo Kirena. Jeje, te estás volviendo cursi otra vez, dijo Ana. Papá, yo también te quiero. Dijo Fran. Comamos. Dijo Valentina. Jaja, ya me estoy volviendo demasiado cursi. Lo siento, está bien, comamos. Me reí. Supongo que este viaje apenas había comenzado. Me pregunto qué otras cosas me esperan en el futuro y... Un consejo de muchas entidades se sentó alrededor de una mesa congelada. Había una mujer dominante dirigiendo toda la reunión. Su belleza era bastante increíble, su piel blanca pálida era como porcelana, sus hermosos ojos color aguamarina brillaban con una luz fría y brillante, su largo cabello azul llegaba hasta sus tobillos, largo y sedoso, y llevaba una corona hecha de hielo, y un hermoso vestido azul. Vestido. A su alrededor había varias otras figuras. Anuncios de Put Future, un hombre de piel violeta pálida, 2 cuernos negros en la frente y ojos rojo carmesí, que viste una armadura negra y violeta y posee un cabello rojo largo y sedoso, como una melena. Toda su aura emanaba una poderosa presencia demoníaca. Una entidad que sería fácilmente confundida por un montón de almohadas de colores, era una entidad extraña y bizarra, algunos podrían llamarlo un golem hecho de almohadas, pero no había mejor manera de describir una criatura que tenía una forma ligeramente forma humanoide y parecía bastante fuera de lugar, pero su presencia aún era increíblemente fuerte. Había otras figuras sentadas alrededor de la mesa, pero la líder de toda la reunión era obviamente esta mujer fría y helada que emanaba un aura tan fría que fácilmente podía congelar el tiempo mismo, y bueno, había otro hombre. Un humano de apariencia normal con cabello negro, piel ligeramente bronceada y ojos brillantes. Se sentó casualmente frente a la reina helada, justo al otro lado de la mesa. Y no pudo evitar notar la enorme espiral de llamas afuera del castillo helado donde se encontraban. En esta columna de llamas, había un hermoso huevo flotando en el medio, emanando una fuerte presencia divina. ¿Y qué podría ser este misterioso huevo? Gracias a todos por asistir a mi reunión. Dijo la reina de hielo. Estoy preocupada por algo, reina de hielo. Dijo el hombre parecido a un demonio. ¿Rey demonio de la ruina, no? Preguntó la reina de hielo. ¿Por qué está ese hombre aquí? Preguntó el rey demonio de la ruina, señalando al humano que sostenía una lanza dorada. ¿Yo? Preguntó inocentemente. Sí, tú. Mataste a un gobernante dimensional delante de todos, eres alguien perseguido por muchos. ¿Por qué estás aquí? Preguntó el demonio. Bueno, ella me llamó, dijo que podríamos convertirnos en aliados. Necesito urgentemente formar un grupo de amigos. Dijo el hombre, bastante casualmente. Todos los presentes en la reunión quedaron sin palabras, él era demasiado informal para la figura que era, de todos modos, ¿qué es ese huevo? Él se preguntó.